acá. Ok, entonces vamos a trabajar el día de hoy de lo que es la transformada inversa. ¿Qué ocupamos saber de la transformada inversa? Bueno, básicamente, lógicamente, cómo calcular la transformada de Laplace. Porque ahora vamos a ir al revés. Si tenemos una función en términos de f, ok, ¿cuál es la función f de t que genera que esa transformada de f de s? Es el proceso inverso, ok. Igual que pasa cuando uno aprende a hacer procesos inversos, digamos. Cuando uno está en la escuela y aprende a restar, es el proceso inverso de la suma. Tal vez la suma no se complicó, pero la resta a veces se complica, igual con la división. Ahí uno a costos aprende a multiplicar, pero no a... Pero ya al dividir sí cuesta más, igual con las derivadas. Uno deriva, pero el proceso inverso, que es las integrales, cuesta un poquillo más. Pasa algo parecido con la transformada inversa, pero ahí lo que ustedes ocupan es tener nada más la tabla a la par. Yo me imagino que ustedes la tienen ahí. Yo, básicamente, digamos, yo sí la manejo, entonces la vamos a utilizar directamente. Igual que la transformada inversa es una transformación lineal, es un operador lineal. Entonces cumple las mismas propiedades de la transformada. ¿Cuáles eran esas propiedades de linealidad? Que si teníamos una suma y resta, lo podíamos calcular o convertir a la transformada inversa de cada término. Y si había una constante, lo podíamos sacar. O sea, igual, si no hay una multiplicación o algo, hay que buscar la manera de linealizar. Entonces, vamos a ir a la pizarrita. Prácticamente el día de hoy, más que todo, voy a usar la pizarra para los ejemplos que vamos a visualizar aquí. Ok. Entonces, vamos a hablar de la transformada inversa. Ok, transformada inversa. Ok, básicamente lo que andamos buscando es cuál es la función f de t que es igual a f de f. Entonces, vamos, como le digo, lo que hay que saber es la tabla de la transformada. Entonces vamos con el primer ejemplo. Ok, el primer ejemplo dice que calculemos la transformada inversa de 10 sobre S4 más 15 sobre S6 menos 9 sobre S a la 2. Bueno, en este ejemplo, lo que voy a hacer es que voy a hacer la S en cursiva. Para tal vez, como la vez pasada me preguntaban de qué se confunde con el 5, la voy a hacer en cursiva para evitar la confusión. Ok. Entonces, lo que yo tengo que preguntarme aquí es, ¿cuál es la función? ¿Cuál es la transformada que genera que me dé ese S4 abajo? Entonces, si ustedes tienen ahí la tabla, vamos a ponerla un momentito, repito, no la voy a estar poniendo mucho esta vez. Yo les pedí la vez pasada que lo tuvieran ustedes a mano, pero nada más tal vez en este ejemplo. Yo sé que aquí hay una expresión que genera la transformada de un número arriba y un S a la n más 1, que es la transformada de t a la n. Esta es la que tenemos que aplicar. Entonces, para el ejemplo que estamos haciendo específicamente, ¿ok? Para el ejemplo que estamos haciendo específicamente, haríamos lo siguiente, ¿ok? En este caso, tenemos aquí de exponente el 4. Entonces, ¿cuál debería ser el n? Si este 4 representa un n más 1, entonces claramente ocupamos un 3 factorial, un 3, perdón, para que sea t a la 3. Igual, vamos aplicando la linealidad, sacamos el 10. Ahora, para que sea t a la 3, la fórmula decía n factorial sobre s a la n más 1. Entonces necesito el 3 factorial. Yo lo que tenía arriba es un 10, no me sirve. Entonces lo que hago es ponerlo. Ok. Lo que ocupo es un 3 factorial para poderlo convertir a t a la 3. El problema es que si lo pongo arriba, lo tengo que poner también abajo, porque si no altero la expresión. Entonces ponemos aquí el 3 factorial. Lógico, ese 3 factorial va a ir aquí abajo. Y esto que estoy marcando acá en rojo, se va a convertir finalmente en t a la 3. ¿Ok? Voy haciéndolo poquito a poco este ejemplo. Ahorita les pregunto si tienen alguna duda. Vean el siguiente paso. Más 15. ¿Ok? Tengo un S a la 6. Entonces, visualizando el 6,
claramente vemos que ese 6 es un n más 1. Quiere decir que el n tiene que haber sido 5. Pero para que podamos poner t a la 5, necesito poner un 5 factorial. Porque la fórmula decía n factorial sobre t a la n más 1. Mismo cuento, lo pongo arriba y lo pongo abajo, para no alterar la expresión. Y una vez lo saco afuera el de abajo, y este de arriba es el que se va a convertir como t a la 5. Ok, ¿alguna duda en esos dos primeros términos? Que estoy aplicando el t a la n. Vean que prácticamente el último también es lo mismo. Menos 9. Aquí podríamos decir que el n es 1. Lo podríamos hacer con eso o recordar que la transformada de t era 1 entre ese 2. Nada más se acuerdan de que aquí hay un 1. Entonces 1 entre ese 2 de una vez se convierte en t a la 2. ¿Ok? Entonces ahí tenemos la transformada inversa de esa función. ¿Qué sigue ahora? Simplificar. Simplificamos numéricamente 10 sobre 3 factorial. Sería 10 sobre 6, 5 tercios, si no me equivoco, de t a la 3. Se ayudan con sus calculadoras. Más 15 sobre 5 factorial. ¿Alguien que haga ese cálculo, por favor? De los que están escuchando la clase. ¿Cuánto daría 15 sobre 5 factorial? Un octavo. Un octavo, gracias. Sería un octavo de t a la 5 menos 9t a la 2. Ahí tengo la transformada inversa de esa función. Que recuerden cerrar el micrófono después de haber participado, chicos. Hay tres micrófonos abiertos. Ok. ¿Alguna duda sobre este primer ejemplo? Continuamos entonces. Vamos a hacer ahora la transformada inversa de, ok, una donde no se dé linealidad. ¿Qué pasa si yo les pongo algo así? Les pongo 7 sobre s a la 5 menos 3 sobre s elevado a la 2. Entonces, habíamos dicho que si no cumple linealidad, y nosotros lo hacemos que cumpla la linealidad. En ese caso, habría que desarrollar la fórmula notable, el elevado a la 2. Entonces, aplicando la fórmula notable, tendríamos la transformada inversa de el primer término al cuadrado, 7 sobre s 5 a la 2, sería 49 sobre s a la 10. Voy acá. Sobre s a la 10, menos 2 veces el primero por el segundo. 2 por 7, 14 por 3, 42 sobre s 6, más el cuadrado del segundo, que sería 9 sobre s a la 2. ¿Ok? Entonces, ya teniendo eso, tendríamos básicamente esa situación. Esas son otra vez de t a la n. Entonces, prácticamente es como la anterior. Aquí tendríamos que decir cuál es el n. En el caso del s a la 10, ¿cuánto debería ser el n? ¿Hay alguien que quiera participar? 9. 9, correcto. Igual, como no tengo el 9 arriba, el 9 factorial, pues lo vamos a poner. O sea, sacamos el 49 como constante. Y ponemos aquí 9 factorial sobre 9 factorial. Lo ponemos aquí abajo y quedaría t a la 9 menos 42. Ok, ahora sería s a la 6. ¿Cuál sería el n en este caso? 5. 5. Ok, entonces tendríamos que poner aquí 5 factorial. 5 factorial de aquí abajo, ¿verdad? La idea es que esto pasa a ser t a la 5, igual que pasó acá. Pasó a ser t a la 9. Y esta otra sería de nuevo más 9 y 1 entre ese 2 habíamos dicho que era t.
Vámonos acá con rojo. De hecho, aquí cometí un error en el anterior, viéndolo acá. Use T a la 2, es T simplemente. Vamos a hacer la corrección acá. Porque era la misma de 9 sobre S2. Esa es 9T, esa es la transformada de T, la de 1 entre S2. Haciendo la simplificación, tendríamos lo siguiente. 49 sobre 9 factorial. Ahí en que me haga esa simplificación. 49 sobre 9 factorial. 7 sobre 51.840. 7 sobre 51.840. Eso es muy normal por el asunto del factorial. Quedé así. La siguiente, 42 sobre 5 factorial. 7 sobre 20. 7 sobre 20. Te da la 5 más 9t. Ahí tenemos la transformada inversa. Ok, este es el caso. Ok, este es el caso de cuando no hay una linealidad, hay alguna fórmula notable. La lógica me indica de que debemos, la lógica y las reglas me indican de que debemos aplicar la fórmula notable. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? La idea es que me vaya quedando la tabla, básicamente. La número 3. Transformada inversa de... Por ahí me van a hacer una pregunta, dime. No. Ok, vamos a hacer esta otra. Dice, la transformada inversa de 5S más 16 sobre S2 más 100. Prácticamente esos que son como cuadrados, esas tienen cara de ser seno y coseno. De hecho, cuando es más abajo, básicamente ahí esas son las de seno y coseno circulares, las seno y coseno normales. Acordémonos que si más bien fuera un menos, en vez de ese más 100, serían las hiperbólicas. Ahora, el asunto es que como tengo una suma, tengo que separarlo en dos fracciones. Entonces, el primer paso sería separarlo en dos fracciones de esta manera. Transformada inversa de 5S sobre S2 más 100 más 16 sobre S2 más 100. ¿Ok? Prácticamente podemos decir que la que es con S arriba va a ser coseno. Y la que es sin la S, si solamente el número, esa es la que va a ser con seno. Esa tiene que ver con la fórmula de S a la 2 más K a la 2. La pregunta es, ¿cómo descubrimos el valor de K? ¿Cuánto vale el K para ustedes? ¿Cuánto sería el K? El K básicamente, nada más recordar esto. Este 100, voy a poner aquí un igual, es igual a K a la 2. Entonces, el K debería valer ¿cuánto? Sería la raíz cuadrada de ese 100. Va a ser raíz cuadrada de 10. De 100 es lo mismo que 10 a la 2. Y la idea es aplicar, repito, de la tabla, estas. La de K sobre S2 más K a la 2, que es la de seno. Y la de S sobre S2 más K a la 2, que corresponde a la de coseno. Entonces, para la primera diríamos, ok, la primera sería 5, como es S, esa va a ser coseno. Coseno de KT, o sea, de 10T. ¿Por qué 10? Repito, porque el K vale 10. En la siguiente sería la del seno. Al no tener el S arriba sería seno. Pero hay un detalle. Ponemos aquí, sacamos el 16. Igual que pasaba con las que eran T a la N. Yo necesito que esté el K arriba. ¿Ok? Porque la fórmula decía K sobre S2 más K a la 2. El K corresponde a 10. Como no está, lo que tenemos es un 16 que nada que ver. Hacemos el mismo toque, ponerlo tanto arriba como abajo, para no alterar la expresión. Ese 10 de abajo es donde lo colocamos debajo del denominador.
y así convertir esa expresión en seno de 10t. ¿Ok? Entonces, al simplificar eso, quedaría 5 coseno de 10t, 16 décimos, al simplificarlo queda 8 quintos del seno de 10t. ¿Alguna pregunta con esa? Con el toquecito de ver el 10 arriba. Vean que si manejamos bien la tabla, no deberíamos tener mayor problema. Ok, van haciendo esta y ahorita la revisamos. A ver. Dice 7 más 9S sobre S2 menos, pongamos aquí, menos 15. Traten de hacer ustedes esa, por favor. Y ahorita la revisamos. Ok, Profe, vamos a... Sí, dime. ahí la acaba de ser 15. ¿El qué? ¿La acaba de ser 15 o no necesariamente? La K sería no 15, sino más bien raíz de 15. Ah, Porque en raíz de 15. sí, esta porque, Ok. digamos, no necesariamente tiene que ser un cuadrado perfecto, ¿verdad? Puede ser Ujú. un cuadrado no perfecto que también aplica. Ok. Ok, vean, estoy entrando al campus virtual propio de ustedes. Ahorita por mi teléfono. Y está habilitado la entrega del portafolio hasta el domingo. Aquí dice fecha de entrega domingo 12 a las 23:59. Y faltan 5 días y 5 horas. Entonces no sé dónde fue que vio que la compañera que me dijo que vio que era hasta el jueves. Fui yo, profe, voy a revisar. Sí. Ok, como dijo la compañera, K es raíz de 15. Al ser menos, esas son las de las hiperbólicas. Entonces igual separamos. Transformada inversa de 7 sobre S2 menos 15 más 9 sobre S2 menos 15. Entonces, como dijimos que el S es raíz de 15, entonces tendríamos 7, sacamos el 7. Ok, para que sea seno hiperbólico necesito raíz de 15 arriba. Lo pongo arriba y lo pongo abajo para no alterar la expresión. Y eso quedaría seno hiperbólico
de raíz de 15t. Más 9, y esa sería la de coseno hiperbólico. Cuando el S trae arriba es la de coseno, y como es menos es hiperbólico, igual de raíz de 15t. Ok, ¿estamos ahí, chicos? Esa es, pareciera anterior, solo que con las hiperbólicas. Y puse un caso donde la raíz no es exacta, ¿verdad? Para que no nos acostumbremos de que siempre va a haber raíz exacta. Ok, ¿alguna duda hasta ahí? Número 5. Ya esa les vamos poniendo asterisco. Me piden la transformada inversa de, qué sé yo, de 2 sobre S por S menos 1, S menos 2. Pueden ser que me lo den factorizado así como se los estoy dando yo, o que ustedes lo tengan que factorizar. ¿Ok? En ese caso vemos claramente que ahí no hay linealidad. ¿Por qué? Porque la C se está multiplicando entre sí. Yo no puedo decir que, digamos, que saque el 2 afuera y que la transformada de eso sería la transformada de 1 entre S por la de 1 sobre S menos 1 y la de 1 por S menos 2, la transformada inversa. Igual, ahí no hay linealidad. ¿Qué podríamos hacer para que esto quede en forma lineal? Tenemos que aplicar un procedimiento que aprendieron ustedes en cálculo 2. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué podemos hacer con esta fracción? Para que me queden en términos lineales. Con denominadores más simples. Vamos a ver si recuerdan. ¿Nadie se acuerda? ¿Qué hacían cuando tenían que calcular la integral de una fracción compleja y no la podían calcular directamente? ¿Qué tenían que hacer con esa fracción? Y hay que volverlos a cálculo, chicos. ¿Se acuerdan la descomposición de fracciones parciales? Para integrar fracciones parciales, precisamente. Pues eso es lo que vamos a hacer para poder aplicar linealidad. Vamos a descomponer la fracción 2 sobre S por S menos 1 por S menos 2 en tres fracciones de la forma A sobre S más B sobre S menos 1 más C sobre S menos 2, porque si ya hacemos eso, prácticamente ya la tabla sale directa. ¿Ok? Entonces, cuando está multiplicando, yo tengo que aplicar descomposición de fracciones parciales. Entonces, con todo lo que conlleva esta regla, pues vamos a desarrollar acá. 2 sobre S por S menos 1 por S menos 2 va a ser igual. Entonces, ponemos aquí el común denominador, S menos 1, S menos 2. Entonces, dividimos la transformada, perdón, el común denominador entre el denominador original. S por S menos 1 entre S menos 2 entre S. Ok, ahí se quedó pegado, ¿verdad? No se ve en la pantalla, un momentito. Pero no se ve nada. Sí, quedó pegado. Un momentito, porque eso. Ya. Estamos diciendo de que entonces lo descomponemos como fracciones parciales. Entonces estoy sacando el común denominador. S por S menos 1 por S menos 2 entre S. S menos 1 por S menos 2 multiplicado por el A. Más S por S menos 1 por S menos 2 entre S menos 1. De ahí se vale S menos 1, que sería el B. BF, S menos 2, más S por S menos 1 por S menos 2 entre S menos 2
queda S por S menos 1. ¿Ok? Multiplicado a la C. Cancelamos la parte de abajo. Estos son iguales. Entonces decimos que 2 va a ser igual a, bueno, aquí aplicamos la propiedad distributiva. Sería en este caso S2 menos S por S, S2, menos 1 por S, menos S. Bueno, más bien S por S2 es S2. S por menos 2S. Y va por acá. Menos 1 por S, menos S. Menos 1 por menos 2 daría 2. Más BS por S. BS al cuadrado. BS por menos 2. Menos 2BS. Más CS2 menos CS. Aplicando la distributividad aquí. Todavía me falta el 2, el A, perdón. Entonces tendríamos AS2. Aquí podríamos agrupar estos. Menos 2S menos S sería menos 3S. Por el A, menos 3AS. Más 2A. Más BS2. Menos 2BS. Más CS2. Menos CS. Entonces, agrupando los términos semejantes, tendríamos aquí A, B y C con S2. Las S serían en este caso menos 3A, menos 2B y menos CS. Y por último la constante, que solamente tenemos una, 2A. Montamos el sistema de ecuaciones. ¿Ok? El sistema de ecuaciones sería así. Las S2 del lado derecho con las S2 del lado izquierdo. O sea, A más B más C. Igual con las S2 del otro lado. No hay. Entonces ponemos 0. Menos 3A menos 2B menos C. Con las S del otro lado. Igual no hay S en este lado. Entonces también se igualaría a 0. Y la constante que sería 2A con la constante del lado derecho que es 2. Ok, esto lo pueden resolver ustedes con sus calculadoras, en este caso sería MODE 5, con MODE 5.2, me parece que lo pueden resolver. Resuelvan ustedes y me dicen cuál es el valor de las constantes A, B y C. Ahí en sus calculadoras. Creo que va 1, menos 2 y 1. 1, 2 y 1. Menos 2. La B. Sí. Menos 2 y 1. Vamos a ver. Ajá. Sí, correcto. Ok. Ya con eso, ya podemos calcular la transformada inversa. Ok, decimos. La transformada inversa ya sería ahora, ya no de A sobre S, sino 1 sobre S. 1 sobre S. La de B, que es menos 2 sobre S menos 1. Y la de C, que es 1 sobre S menos 2. Entonces, calculando la transformada de cada una de ellas, bueno, vamos a la tabla. Creo que las dos últimas es de la exponencial. 1 sobre S menos A es E a la AT. Y cuando era solamente 1 entre S, es la de 1. Entonces pondríamos aquí. Por ahí está sigo insistiendo, ahí un micrófono abierto. Entonces, la de 1 entre S estaría 1. Menos 2, aquí el A vale 1.
Entonces sería e a la 1t, o sea, e a la t simplemente, más, aquí el a valdría 2, sería e a la 2t. Ya la parte de la transformada va a quedar muy sencilla. Lo que hay que hacer es el proceso de separación en fracciones parciales. No sé si hay alguna consulta sobre ese ejercicio. Vea que es recordar cómo descomponer en fracciones parciales. Pero una consulta, después de que Sí. sacó ABC, Ajá. ajá, Ajá, la ABC, ¿qué pasó? después de eso, Ok, lo que hice fue sustituir. ujú, Sustituir el A, acuérdense lo que tenemos aquí arriba. ajá, ah, 1 ok, entre S. A entre S, entonces sería 1 entre S. mm, Más sí, B, ya, es nada más sustituir las constantes por esos números. aquí ya, gracias. Ok, ¿estamos de acuerdo? Una pregunta. Sí. ¿Ese método aplica entonces cuando hay producto en el denominador o Ajá. O cuando hay solamente, una expresión, tal vez cuadrática o cúbica o algo que se pueda descomponer, que se pueda factorizar? pero solo en el denominador? Sí. Igual en el numerador, si hubiera algo en el numerador, lo trata de hacer para decir, más bien se simplifica. Pero generalmente es para el denominador. Ah, ok, gracias. Ok, veamos otra de estas. ¿Qué pasa si me ponen algo así? Esta es la número 6. Transformada inversa de S. Pero está pegado otra vez. Lo voy. Ay, está la internet un poco. Voy. Ahí está. Esta 6S sobre S2 más 4 por S2 más 1. Ok. Vemos ese ejemplo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que vemos ahí? Ok. El asunto es ahí que el S2 más 4, tanto el S2 más 4 como el S2 más 1 no se pueden factorizar. ¿Por qué era que no se podía factorizar? Bueno, tanto por el hecho de que el discriminante es negativo o cuando lo meten en la calculadora les va a salir con números complejos. Esto era lo que llamábamos cuando teníamos un ¿qué? Un cuadrático irreducible. Cuando teníamos un cuadrático irreducible, ¿cómo se descomponía eso en fracciones parciales? Vamos a ver si alguien se acuerda. ¿Cómo se ponían los factores? Ay, chicos, no me asusten. ¿Cómo se ponía? Digamos, yo ponía aquí los factores. De como no se puede factorizar, tengo que poner S2 más 4 y S2 más 1. ¿Ok? Profe, creo que era A por B y C por D. No. Algo parecido. Algo parecido. Es poner una expresión lineal arriba. Normalmente poníamos AX más B, solo que aquí no usamos X, sería S. AS más B. Y la otra igual, por ser cuadrático irreducible, CS más D. Voy a poner bien SD. Entonces recordemos si la parte de arriba, de abajo es un cuadrático irreducible, aquí lo que hacemos es poner una expresión lineal en la parte de arriba. AS más B más CS más D. Igual lo que sigue es sacar el común denominador. Pues ponemos aquí que S sobre S2 más 4 por S2 más 1 va a ser igual a S2 más 4 por S2 más 1. Entonces arriba sería S2 más 4 por S2 más 1 entre S2 más 4, que sería el S2 más 1 que multiplica el AS más B sobre S2 más 1. ¿Ok? Más S2 más 4 por S2 más 1 entre S2 más 1, que sería el S2 más 4 que multiplica el CS más D. Habiendo sacado el común denominador, cancelamos la parte de abajo
Y desarrollamos la parte de arriba. S igual a S por S2, a S3, a S por 1, a S, BS2 y B por una B. Lo mismo con la siguiente, CS por S2, CS3, CS por 4 sería 4CS, DS2 más 4D. Vamos a agrupar términos aquí semejantes, S3, A más C, las S2, B más D, las F serían esas, 4, A más 4C. Y las constantes serían B más 4D. Montamos el sistema. Este sistema va a ser de 4 ecuaciones. Ok. Una dice que A más C es igual a las S3 del otro lado, que no hay, que es 0. B más D con las S2 del otro lado, que también dan 0. A más 4C con las S del otro lado, que aquí se sobreentiende que hay un 1. Entonces ponemos aquí 1. Y las constantes B más 4D igual a 0. Si tienen la calculadora nueva, lógicamente les va a dar las 4 soluciones. La gente que tiene calculadora vieja no se tiene que preocupar porque si ustedes son observadores, este es un sistema independiente a este otro. El primero y tercero solo tienen A y C, entonces podemos hacerlo como un sistema aparte. A más C igual a 0 y A más 4C igual a 1. Y por aparte haríamos B más D igual a 0 y B más 4D igual a 0. Si hubieran tenido, Roberto, las otras letras o las otras ecuaciones, sí no podríamos haber hecho eso. ¿Ok? Entonces, lo resuelven como si fueran dos sistemas de 2 por 2, con el modo 5-1. Alguien que tenga resuelto ya el primero, el de A y C. Profe, a mí me dio A menos un tercio. Menos un tercio, y por ende C va a ser un tercio, me imagino. Sí. Ok. Y 6 Y y B y D, 0. eso dan ceros. Eso es un sistema, tiene un nombre, ya se me olvidó cómo se llama ese tipo de sistema. Pero cuando todos están igualados a 0, siempre la solución va a ser 0. Pero en realidad solamente me va a quedar vivo el A y el C. ¿Ok? El B y el D no. Entonces calcularíamos la transformada inversa. Lo pongo acá. La transformada inversa de A, que sería menos un tercio de F sobre S2 más 4. Más el C, que sería un tercio. También queda con la S sobre S2 más 1. Las dos suenan a ser de coseno. De hecho, al tener la S arriba va a ser coseno. Nada más me van a decir cuánto vale el K en cada caso. ¿Cuánto vale el K de la primera? 2. Ajá. ¿Y el K de la segunda expresión? 1. 1, correcto. Entonces diríamos que esto es menos un tercio de coseno de 2t para la primera, más un tercio coseno de t para la segunda. Esta es la transformada inversa de esa función. Ahí es el juego de las fracciones, ¿qué es? El juego de las fracciones parciales. Peguen una revisadita ahí. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta.
¿Estamos ahí, chicos? Van a hacer este 7 ustedes. Para entrar a otro casillo ahí. Antes de entrar a las ecuaciones ya propiamente. Calculen la transformada inversa de S más 4 sobre S a la 2 más 9, S a la 3, perdón, más 9S. Voy a volver acá, por favor. Un toquecito. S a la 3 más 9S. Van haciéndolo ustedes, les doy unos minutos. Recuerden, si no está factorizado, lo primero que hay que hacer es factorizar. Ahí, digamos, para soplarles, tienen que factorizar abajo, ¿verdad? De hecho, la factorización está sencilla. Es un factor común, ¿verdad? Y ya hacen lo de las fracciones parciales.
Ok, vamos a ir. Por lo menos tuvieron que haber hecho ya en ese ratito esto. Haber transformado el S más 4. Abajo se factoría, usarías S sobre S2 más 9. Y vemos que abajo tenemos un factor lineal. Entonces en ese solo se pone una constante arriba. Y otro cuadrático irreducible. Entonces tenían que haberles quedado aquí BS más C. Se pone una expresión lineal. Ok, sigan ahí trabajando con eso. Ok. Sacando aquí el común. Tendríamos S más 4 sobre S3 más 9S. Entonces aquí tendríamos S sobre S2 más 9. S por S2 más 9 entre S queda S2 más 9 que multiplica la A. Más el BS más C. S por S2 más 9 entre S2 más 9 nada más quedaría la S. Cancelamos la parte de abajo. Y tendríamos S más 4 igual a S2 más 9A más B S2 más CS. Agrupamos términos semejantes. Ahí serían S2 iría con el A y el B. La S sería solamente con C. Y la constante que es 9A. Entonces el sistema quedaría así. Las S2 A más B con las S2 del otro lado que serían 0. Las S que sería C igual a la S del otro lado que es un 1. Y las constantes 9A con la constante del otro lado que es un 4. Bueno, este ni siquiera hay que meterlo en la calculadora, casi sale directo. Ya tendríamos el C, el A, nada más despejamos, 4/9, y el B también por despeje, sería B igual a menos A. O sea, B va a ser igual a menos 4/9. No tuvimos necesidad de meterlo en la calculadora. Entonces, calcularíamos la transformada inversa de A 4/9S. ¿Qué pasa con el BS más C? Esos son dos términos, pero lo que vamos a hacer es separarlo, porque recordemos que cuando solo sale la C, la S, cuando solo sale la S es la de coseno, y cuando solo sale la constante es la de seno. Entonces de una vez lo voy a separar. Entonces pongo aquí, B es menos 4/9 de S sobre S2 más 9.
Y la C que corresponde a 1 más 1 sobre S2 más 9. Repito, lo que hice fue separar el BS más C de acuerdo a las constantes que tenemos ahí. Prácticamente salen directas acá, serían 4 novenos, la de 1 entre S es 1. Entonces aquí ponemos por 1. Ponerlo con rojo. La de 1 entre S, recordemos que es 1. La de menos 4 novenos, S sobre S2 más 9 sería coseno de 3t. ¿Por qué 3t? Porque el K en este caso vale 3. Y en esta otra también sería seno. Nada más que ocupamos aquí el K que corresponde a 3. Entonces ponemos un 3 abajo. Entonces sería más 1/3 seno de 3p. Vamos, podemos dejar este 4 novenos así de una vez. Esa sería la transformada de esa función. Ok, hay 3 ejemplitos aplicando lo de la descomposición de fracciones parciales. Para que lo repasen y lo recuerden. ¿Alguna pregunta? La semana anterior vimos el primer teorema de traslación o la traslación en S. Nosotros ahora vamos a ver la forma inversa de la transformada, la forma inversa del primer teorema de traslación. Dice así, ¿ok? Sea A un número real. Si la transformada de f de S es igual a f de t, entonces la transformada inversa de f de S menos A va a ser E a la AT. ¿Ok? Aquí lo que hay que aprender es hacer la traslación de la forma más adecuada, más correcta. En estos hay que hacer en algunos casos algunos jueguillos ahí. Ya concentraremos en las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, voy a ponerla acá en la siguiente hoja. Dice de la siguiente manera. Se los voy a reescribir para que lo puedan entender un poquito mejor. Ok. Lo que nos dice este teorema, forma inversa del primer teorema de traslación. Lo que nos dice básicamente es esto, que si yo tengo la transformada inversa de f de S menos A, ponerlo igual en cursiva. Esto va a ser igual a la transformada inversa de f de S, trasladando el S menos A. Vamos al revés ahora, de S menos a S. ¿Esto en qué lo convierte? Esto lo va a convertir en una exponencial. E a la AT por la transformada de f de t, que sería por f de t. Eso es lo que significa la transformada inversa de S menos A. ¿Ok? De f de S menos A. Recordemos que la transformada de E a la AT por f de t era f de S menos A. Ahora lo estamos haciendo al revés. Entonces, por ejemplo, me ponen algo así. Me ponen la transformada inversa de 12 sobre S menos 6 a la 5 más 10 sobre S menos 4 a la 3, por ejemplo. Me ponen algo así. Entonces, decimos en este ejemplo, ¿ok? Que decimos para este caso que esto va a ser igual a, ¿ok? O que usted dice en la tabla no tengo un S menos 6 a la 5, tengo S a la 5 o S menos 6 solito.
Entonces aquí es donde se aplica el teorema de traslación. Entonces decimos que esto va a ser igual a 12, voy a aplicar la linealidad, voy a sacar la constante. ¿Ok? 12 por la transformada inversa. Ojo ahí, ¿cómo lo pongo? Ya sería de 1 sobre S5 sobre S5. Trasladando el S menos 6 a S. Voy a seguir escribiendo la S en cursiva porque, repito, se parece a un 5. Y en la otra, bueno, sigo aquí abajo, más 10, transformada inversa de 1 sobre S a la 3, trasladando el S menos 4 a S. Bueno, aquí lo puse dentro del paréntesis, es lo mismo. Como quieran ponerlo, voy a ponerlo acá. ¿Ok? Entonces, yo lo que estoy haciendo es que estoy moviendo el S-6 y el S-5. Entonces, ¿cómo afecta eso? El resultado quedaría así. Pongo el 12 de la primera. Este S-6 a S se va a convertir en el E a la AT que pusimos acá. Entonces va a ser E a la 6T. Y hacemos la transformada de 1 sobre S menos S a la 5. Y esa es lo de T a la N. Ocupamos el N que va a ser 4. Ocupo aquí el 4 factorial. 4 factorial abajo. Y me quedaría T a la 4. Y luego la otra, más 10. Este S menos 4 a S se convierte en una E a la 4T. Y otra vez, para convertirlo esto en alguna de los que están en la tabla, le ocupamos un 2 factorial para que el N sea 2. Por lo que vimos ahora, sobre 2 factorial, T a la 2. Ya lo que sigue es simplificar. 12 sobre 4 factorial. Creo que da un medio. Si no me equivoco. Un medio de E a la 6T. T a la 4. Perdón. Y la de 10 sobre 2 factorial sería 5. E a la 4T por T a la 2. Ok, lo que hace el S menos A es convertirlo en una exponencial siempre. Y el resultado siempre va a quedar en esos términos. ¿Alguna pregunta sobre esa? Ok, seguir la tabla, básicamente. Al siguiente ejemplo le vamos a poner un doble asterisco. Esta es clásica. Ok, la número 2. Transformada inversa, y de hecho esta la voy a sacar de los lineamientos. Esta, la número 2 que está aquí, la que voy a hacer. Voy a copiarla yo y ahorita se los pongo en la pizarrita. S sobre S2 más 4S más 13. En este caso, alguien diría, hey, profe, pero eso no se puede hacer como lo que vimos hace como 2 ejemplos anteriores, por fracciones parciales. Bueno, se podría hacer por fracciones parciales en la medida que eso se pueda factorizar. Traten de meter eso en la calculadora, la parte de abajo, y alguien me dice qué es lo que sucede en ese caso. Da valores complejos. Ok, da soluciones complejas. Y recordemos que cuando da soluciones complejas, no es factorizable dentro de los números reales. Y yo necesito que para poder aplicar fracciones parciales,
sea factorizable por números, sea factorizable con números reales, principalmente con racionales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En esta vamos a aplicar completación de cuadrados. Cuando nos da un cuadrático irreducible de trinomio, aplicamos completación de cuadrados. ¿Cómo era la completación de cuadrados? Bueno, escribíamos aquí el S2 más 4S. Y por aparte el 13. Hay varias versiones de la completación. ¿Ok? Haciéndolo de esta forma, la más sencilla era aplicar aquella fórmula de B2 sobre 4. Repito, hay varias fórmulas. El de aplicar B2 sobre 4A para sumar y restar y después generar la fórmula notable. El B y el A, recordemos que son los coeficientes. Este es B y este es A, que es 1. Entonces diríamos 4 a la 2 sobre 4 por 1. Si no me equivoco, esto da 1. Entonces hay que sumar 1 y lo que se le suma, perdón, estoy haciendo algo mal. No, 4 a la 2 sobre 4 por 1 da 4, perdón. Tiene que dividir. Entonces aquí sería 4. Sumamos 4 y restamos 4. ¿Ok? Repito, ahora, si ustedes saben hacer la completación de cuadrados con otra fórmula, no hay problema, la hacen. La cosa es hacerla. ¿Qué sucedía con esto? Cuando hacíamos la completación de cuadrados, esto pasa a ser una fórmula notable. Esto es S más 2 al cuadrado, porque esos son los cuadrados de S2 y de 4. Y 13 menos 4 da 9. Entonces, esta expresión quedaría así. Es la transformada inversa de S sobre S más 2 al cuadrado más 9. Ok, antes de seguir, quiero que visualicen esa parte. Ok. Ahora, ¿dónde vemos la completación? La completación la vemos que de la abajo tiene la forma de un cuadrado, tiene la forma de lo del seno y coseno. El asunto está, y en donde tenemos que tener cuidado acá, es que abajo vemos que hay un S más 2. Para aplicar la traslación en la forma inversa de la traslación, pasar S más 2 a S, yo necesito que todas las S de la expresión sea de la forma de S más 2. ¿Qué pasa arriba? Arriba solo tengo un S. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Muy sencillo. Necesito un S más 2. Pongámoslo. Más 2. Recordemos que si sumamos arriba, lo que tenemos que aplicar es la operación inversa ahí mismo para no alterar la expresión. Se suma y se resta. Entonces van a quedar dos términos ahí. Van a quedar dos términos de la forma. S más 2 sobre S más 2 al cuadrado más 9. Y otra que sería el menos 2. Le pongo en azul para que vean de dónde los estoy sacando, que es este. Sobre S más 2 al cuadrado más 9. Antes de seguir, estamos claros con ese toque. Yo lo que necesito es que todas las, si yo tengo un S más algo o S menos algo, todas las S para poderlas trasladar tienen que estar iguales. Entonces, yo tenía un S más 2 abajo, como no lo tengo arriba, yo lo construyo. Lo sumo y lógicamente para no alterar la expresión, sumo y resto. Convierte esto en dos expresiones. Ya haciendo esto, ya podemos aplicar la traslación inversa. Sería la transformada inversa, ya no sería S más 2, sería S sobre S2 más 9. Igual con la otra, menos 2 sobre S2 más 9. Nada más que ahora estamos trasladando y lo pongo en rojo, el S más 2 a S. Eso es lo que estamos aplicando ahí. El S más 2 a S. ¿Ok? Repito, eso se obtiene de la traslación de los S más 2. ¿En qué se convertía esto? ¿Qué decía el teorema? Se convierte en un E a la AT. Como aquí está más, recordemos que ese S más 2 se obtiene de S menos menos 2. El A vale menos 2 en este ejemplo. Entonces sería E a la menos 2T
y hacemos la transformada de cada una de las funciones que vienen acá. La de S sobre S2 más 9, tomando en cuenta que el K vale 3, sería coseno de 3t. Sacamos aquí el 2. La otra tiene que ser de seno, ¿ok? La otra tiene que ser seno, pero para que sea el seno ocupamos el K arriba. Entonces poníamos aquí el 3 y un 3 abajo. Y sería seno de 3t. ¿Ok? Esa es la transformada inversa de esa función. Pónganle atención en esa porque sale mucho en los ejercicios. Vamos a hacer de hecho dos con compensación de cuadrados, pero revisen esa, por favor. ¿Alguna duda con ese ejemplo? Ok, veamos otro ejemplo. Vamos a sacarlo también de los lineamientos. El 4, muy similar. Ese sería el ejemplo 3 para efectos nuestros. La 3 dice transformada inversa de S menos 3 sobre S2 más 2S más 5. Ok, veamos esa. S menos 3 sobre S2 más 2S más 5. Igual, lo primero que hacen ustedes, primero traten de factorizar, ¿verdad? Si es factorizar, lo hacemos por fracciones parciales. Igual esas, cuando ustedes lo calculan, les va a dar soluciones complejas. Entonces vamos a hacer la completación de cuadrados. S2 más 2S. Y dejo que parte el 5. Y pongo en rojo lo que hay que completar. La fórmula B a la 2 sobre 4A. 2 a la 2 sobre 4 por 1. Eso sí da 1. Sumo 1 acá y restamos 1 acá. Esto se convierte en una fórmula notable. S a la 2 más 2S más 1 es S más 1 al cuadrado. Y 5 menos 1 que corresponde a 4. Entonces tendríamos acá, volviendo al ejercicio de la transformada, de S menos 3 sobre S más 1 al cuadrado más 4. ¿Ok? Ahí la pregunta es, ¿puedo hacer de una vez la traslación? ¿Podríamos trasladar el S más 1 a S? ¿O qué tendríamos que hacer? Sumarle 4 al numerador.
Sumarle 4. Sumo 4, pero entonces habría que restar 4. Sí, para que le quede ese más 1. Sumo 4 y resto 4. Ok, puede ser esa. O podría ser algo más fácil todavía. Más bien, sumémosle 1. Y restemos 1. Al final va a ser lo mismo. Así como me lo estaba planteando el compañero. Si sumo 4 sería ese menos 3 más 4, ese más 1. Menos 4, que sería al final la suma de estos dos. ¿Ok? Igual lo separo en dos fracciones. Transformada inversa. Aquí me falta el símbolo de inversa. De S más 1. Menos 3 menos 1 menos 4. Sobre S más 1 al cuadrado más 4. ¿Ok? Y hacemos la separación. Entonces sería la transformada inversa de S más 1 sobre S más 1 al cuadrado más 4 menos 4 sobre S más 1 al cuadrado más 4. En este caso, hacemos la traslación transformada inversa de S más 1. No, perdón, de S ya lo pasaríamos a S. Sobre S a la 2 más 4 menos 4 sobre S a la 2 más 1, trasladando el S más 1 a S. Entonces, ¿cómo queda eso? Bueno, recordemos, el S más 1 es un E. E a la menos T. ¿Por qué menos T? Porque la A vale menos 1. Acuérdense que eso es S más 1. Y la otra sería coseno de 2T. Y eso sería menos 4. Bueno, porque puse S2 más 1, es S2 más 4 acá, perdón. Y para que sea el seno, ocupo un 2 arriba. Entonces igual, ponemos el 2 y un 2 abajo. Sobre 2. Seno de 2t. Simplificado, esto quedaría entonces como e a la menos t. Coseno de 2t. Menos 2 seno de 2t. ¿Alguna pregunta con ese ejemplo? ¿Alguna pregunta sobre ese ejercicio? Ese, igual le ponemos un doble asterisquillo. Ok. Nos vamos de nuevo a la parte de la solución de una ecuación diferencial usando la transformada de Laplace. ¿Ok? O sea, uno dice, bueno, ¿para qué estamos viendo la transformada de Laplace? Básicamente la transformada de Laplace me permite resolver ecuaciones diferenciales lineales conociendo las condiciones iniciales. O sea, me permite calcular directamente la solución particular. ¿Ok? Tanto de primero como de segundo orden. ¿Ok? Entonces, el método es esencialmente simple y puede ser descrito con los siguientes pasos. Aplicar la transformada en ambos miembros de la ecuación diferencial y utilizar las propiedades de la transformada para que solo queden términos de f de t y despejarla. Lo que se obtiene recibe el nombre de la ecuación algebraica o subsidiaria y aplicar la transformada inversa de f de t. Lo vamos a explicar así, pero ahora la pregunta es, bueno, ya sabemos calcular la transformada de funciones, pero ¿cómo saco la de y' y y segunda? Vámonos a la tabla. Ocupo que todos estén viendo la tabla, por favor. Vamos a utilizar
estas tres fórmulas. Bueno, aquí viene la fórmula general para todo n, pero nosotros solo vamos a trabajar hasta orden 2. Estas tres. ¿Ok? Por una cuestión de simplicidad, yo no voy a estar poniendo y de t. ¿Ok? Entonces, esto es la que utilizamos para calcular la transformada. De hecho, voy a escribirlo yo acá. Igual, esa es la entrada 20. ¿Ok? Entonces, vamos a poner en mi pizarrita aplicación en ecuaciones. Entonces, dice la transformada de YT, voy a ponerle nada más Y minúscula. Es Y de S, la transformada de Y' es SYS menos Y0. Y la de Y segunda sería S2Y de S menos SY0 menos Y' de 0. Y Y0 y Y' de 0 son las condiciones iniciales. Y se puede generalizar para todo n, pero nosotros vamos a trabajar solo estas tres. ¿Ok? Veamos alguna ecuación de las que proponen acá. Un momentito. Voy a empezar con esta, con la A. Vamos a hacer unas dos hoy, para dejar la otra semana otro poco. La otra, lo que nos quedaría es prácticamente esto y la función Heaviside, que es el segundo teorema de traslación, aplicado a ecuaciones y se fue esto. ¿Ok? Ya terminamos el curso de esta forma. Entonces, vamos a hacer este primer ejemplo. Voy a copiarlo acá. Número 1, y segunda más 4y' más 4y igual a 0, y0 igual a 0 y y' de 0 igual a 1. Esas son las condiciones. En eso siempre hay que dar condiciones porque si no, no se podría resolver usando la transformada de Laplace. Ok, vamos con este caso. Entonces, aquí ya tenemos el ejemplo. Nada más por una cuestión de simplicidad. Vean que eso es la transformada de Y minúscula y Y segunda. Las minúsculas representan Y de T. En las mayúsculas es Y de S. Para efectos nuestros, yo no voy a estar poniendo el Y de S en todas. Yo lo que voy a poner es simplemente Y mayúscula. En el entendido de que el Y mayúscula es lo mismo que Y de S, igual con Y'. ¿Ok? Para un asunto de simplicidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué dice la regla? Dice que se le aplique la transformada a toda la ecuación. Lo que hay que hacer es aplicarle la transformada a la ecuación completa. Entonces usted dice, bueno, transformada Y segunda. Entonces la fórmula dice que es S2Y de S. Habíamos dicho que solo íbamos a poner S2 de Y. Menos S de Y0 menos Y' de 0. ¿Ok? Eso es Y segunda. Voy a hacerlo con diferentes colores. Ahora sigue más 4 Y'. Más 4Y'. ¿Qué es Y'? Y' dice que es S, Y menos Y0. Y por último, vamos a poner aquí otro color, tal vez naranja, el 4Y más 4Y, que sería 4Y mayúscula. Todo eso es igual a 0. Ok. ¿Alguna duda con la sustitución? Es simplemente aplicar la fórmula, la formulilla correspondiente.
¿Estamos de acuerdo? Ok. Lo que sigue ahora es sustituir las condiciones iniciales. ¿Qué son las condiciones iniciales? Bueno, me están diciendo que Y0, lo voy a poner aquí con azul, que Y0 es igual a 0. Entonces, donde esté el Y0 lo cambio por 0. Y' de 0 lo cambio por 1. Aquí un 1 y aquí un 0 también. Entonces, la expresión me va a quedar así. S2Y menos S por 0 es 0. Eso se anula. Se anula totalmente. Menos Y', que sería menos 1. Más 4SY menos Y0 se anula, más 4Y. Igual a 0. Luego lo que hago es dejar a un lado todos los términos que tengan Y y al otro lado lo que no tenga Y. Entonces tendría que dejar aquí el S2Y más 4SY más 4Y igualado a 1. Pasé el 1 que está restando, este que está aquí, lo pasé al otro lado. Y procedo a sacar el Y a factor común. Eso sería S2 más 4S. Bueno, yo la dejé de escribirlo en cursivo. En la siguiente lo pongo ya 1. Y paso el S2 a dividir. El S2 más 4S más 4. Recuerden que esto es Y de S, ¿verdad? Que yo nada más lo simplifiqué para ponerlo de esa manera. Cuando usted ya tiene despejado eso, bueno, ve si se puede factorizar. En esa sí es factorizable. Esta creo que es una fórmula notable. Es S más 2 al cuadrado. ¿Ok? Cuando ya usted tiene despejado el YS, luego de despejar el YS, el YS, se calcula la transformada inversa para ver la expresión en términos de P. La transformada inversa. Entonces aquí sería, ya no sería Y de S. Al aplicarle la transformada inversa, ya esto sería Y de T igual a la transformada inversa de 1 sobre S más 2 al cuadrado. Y aplicamos entonces la forma inversa, ¿verdad? Entonces aplicamos las reglas. Esa es una traslación en S también, de lo que acabamos de ver. Podemos escribirlo así, como la transformada inversa de 1 entre S2, trasladando el S más 2 a S. Finalmente el Y de T quedaría así. S más 2 a S se convierte en E. E a la menos 2T. Y la transformada de 1 entre S2 es T. Esta es la solución particular de esa ecuación. Y de T igual a E a la menos 2T por T. Entonces repito los pasos. Le aplica la transformada a toda la ecuación. ¿Ok? Que fue lo que hicimos acá. La de Y segunda, lo que está en negro, más 4Y', lo que está en rojo, y el 4Y, quedando en Y mayúscula. Sustituimos el Y0 y Y' de 0 en los términos correspondientes. Ah, bueno, la transformada de 0 es 0, ¿verdad? Por eso es que aquí quedó 0. Y agrupamos los términos que tiene Y. Y los que no tienen Y los pasamos al otro lado. Y procedimos a despejar la Y. Esa Y es en términos de S. ¿Ah? ¿Cuál fue el ¿Perdón? paso 2? El paso 2 es básicamente sustituir las condiciones iniciales, el Y0 y el Y' de 0, las que me den, ¿verdad? En los términos correspondientes. ¿Para luego qué? Para luego agrupar a un lado las Y al otro lado los términos que no tengan Y. Y trabajar algebraicamente con eso. ¿Qué es la idea? Que la Y siempre esté despejada. Ya cuando hayan despejado Y, aplican la transformada inversa. Cualquiera de las reglas que hemos visto, ¿verdad? Depende del ejercicio. No sé si tienen alguna duda en esa. Vamos a hacer otro ejemplo.
Ok. Veamos otro ejemplo. Vamos a buscarlo de la... Ah, bueno, una cosa es que se me estaba olvidando decirles, chicos, la semana pasada, bueno, yo les grabé la clase y les mandé un link, pero después les mandé también el del grupo de los miércoles, que creo que quedó un poquito mejor grabado. Entonces, para que tengan las dos opciones, para estudiarlo de la vez pasada. Ese sí quedó mejor grabado, el de hoy, pero por si acaso ahí. Vamos a hacer esta, que dice que hay que hacerlo por fracciones parciales. Bueno, ya me están dando la recomendación. Dice la B, eso sería 4 y segunda menos y igual a 1 con la condición de que y0 es igual a 0 y y' de 0 es igual a 1 medio. ¿Ok? Dice fracciones parciales, vamos a ver por qué. Porque es que dice que tienen que ser en fracciones parciales. Vamos a ver por qué es que nos dan esa sugerencia. Entonces, ok, tenemos este otro ejemplo. 4y segunda menos y igual a 1. Entonces, aplicamos la transformada a toda la ecuación. La transformada de esta ecuación. Entonces sería 4 por y segunda. Hemos dicho que y segunda era S2 y menos SY0 menos y' de 0. ¿Ok? Menos el y, que sería simplemente menos y mayúscula, y de S. Y ahora del otro lado si tenemos algo. ¿Qué es la transformada de 1? ¿Cuánto era la transformada de 1? Por lo que hemos visto. ¿Cuánto es la transformada de 1? Ahí, ustedes tienen que tener la tabla ahí a la par. ¿Cuánto era la transformada de 1? Ve, si nos vamos a la tabla, a ver. Era la primera de todas. La transformada de 1 es 1 entre S. ¿Ok? La primera, la que habíamos visto. Se calcula la transformada en ambos lados de la igualdad. Entonces, tendríamos aquí que la transformada de 1 es 1 entre S. Ok, desarrollamos la propiedad disyuntiva. Bueno, el Y0 se hace 0. Vamos haciéndolo por partes. 4S2Y, 4SY0 y 4 por menos Y', menos 4Y' de 0, menos el Y mayúscula, igual a 1 entre S. Y0 vale 0. O sea, este se anula. Y el Y' de 0 vale 1 medio. Entonces quiere decir que el 4 lo va a multiplicar por 1 medio. Entonces, ¿cómo me estaría quedando? Me estaría quedando 4S2Y menos 4 por 1 medio sería menos 2. ¿Está claro dónde saqué el menos 2? Es la multiplicación de este 4 por este 1 medio en que se convierte el Y0. El Y' de 0. 4 por 1 medio da 2. Menos Y. ¿Ok? Menos Y igual a 1 entre S. Habíamos dicho que dejáramos... Nada más déjenme revisar algo acá. El anterior. Sí, está bien.
Dejamos a un lado los términos que tienen y. Entonces pasaríamos este 2 al otro lado. Entonces tendríamos aquí 4S2Y menos Y igual a 1 entre S más 2. Sacamos el Y a factor común. Entonces aquí tendríamos 4S2 menos 1 igual a, y aquí podríamos sacar un común denominador, tal vez para ayudarnos un poco en el proceso. S entre S da 1 por 1, 1. Aquí nos imaginamos un 1. S entre una S por 2, 2S. La idea es que la Y quede totalmente despejada. Entonces, el Y sería, voy a acomodar esto como 2S más 1 y paso a dividir el 4S2 que está multiplicando a dividir. 4S2 menos 1. Ahí tengo el despeje de Y. Ok, revisen eso antes de continuar. Vamos ahí, bien. Hay que hacer la transformada inversa, pero igual hay que factorizar abajo. Abajo lo podemos factorizar. Entonces aquí sería 2S más 1. Abajo lo podemos factorizar por diferencia de cuadrados. Esto queda 2S más 1 con 2S menos 1. Con la ventaja de que podemos cancelar aquí un término. Podemos cancelar el 2S más 1 que tengo tanto arriba como abajo. Entonces me va a quedar todavía más fácil. Sería 1 sobre S por 2S menos 1. Entonces vamos a calcular el Y de T aplicando la transformada inversa. Ya cuando usted lo tiene despejado y simplificado al máximo, calculamos la transformada inversa. Esa no quedó directa. ¿Qué técnica tendríamos que aplicar para calcular la transformada inversa de esa función? Cuando quedaba factorizado, ¿qué aplicamos? Lo vimos ahora. Ve, lo vimos hace ratillo. Vamos a buscar los ejemplos. A ver. Lo hicimos como por aquí. En estos ejemplos, ¿qué fue lo que aplicamos? Para este ejemplo, este y este, ¿qué fue lo que aplicamos ahí? De lo de las fracciones. Fracciones parciales, correcto. Hay que descomponerlo por fracciones parciales. Entonces lo voy a hacer aquí en esta hoja. Nos vamos a copiar esta ecuación. Ok, esta es la que vamos a aplicar. Ok, entonces hay que hacer la separación de 1 sobre S por 2S menos 1. Serían dos factores simples. A sobre S más B sobre 2S menos 1. Entonces, sacando el común denominador, tendríamos 1 sobre S por 2S menos 1 igual a, pues sacando aquí el S por 2S menos 1, S por 2S menos 1, entre S queda 2S menos 1.
multiplicado por el A. Y S por 2S menos 1 entre 2S menos 1, que haría S por B, BS. Entonces, cancelamos la parte de abajo. Esto va a ser igual a 1 igual a 2AS menos A más BS. Agrupando los semejantes, el S iría con el 2A más B y la constante sería menos A. Entonces, el sistema sería un sistema muy sencillito. Las S con las S, 2A más B, no hay S, del otro lado sería 0. Y la constante menos A, con la constante del otro lado que sería 1. A es igual a menos 1. Entonces B sería en este caso menos 2A. B sería menos 2 por menos 1. B es 2. ¿Ok? Esa quedó muy sencillito. Entonces, el y de t va a ser la transformada inversa del 1 entre S menos 1 sobre S. Y la otra sería más 2 sobre 2S menos 1. ¿Ok? Quedan bastante sencillas al final. Ojo acá, nada más hay un detallito en una. El y de t sería la transformada inversa de menos 1 entre S es menos 1. Porque hemos dicho que 1 entre S es la de 1. Y ojo con esta. Esta, en realidad, esta es de exponencial. Solo que nosotros hemos hecho, digamos, sacamos el 2. Siempre hemos hecho donde el S sale solito, no hay ningún número acá. Cuando hay algún número adelante, lo que hacemos es sacarlo a factor común. Y si lo saco a factor común, me va a quedar un medio acá. Entonces, ese 2 que estoy poniendo ahí abajo, va a ir aquí a dividir. Y esto, y la exponencial va a quedar en términos de una fracción. Va a quedar en términos de un medio. E a la un medio de t. Entonces, ¿cómo quedaría el y de t? El y de t quedaría en este caso menos 1. 2 entre 2 se va. E a la un medio de t. Esa sería la solución de esa ecuación. Ahí lo único ver ese toquecillo que hacíamos al final. De ponerlo a dividir ahí. ¿Alguna duda con esa? Vamos a ver, volvemos acá. Estos dos los vamos a dejar para la otra semana. Bueno, aquí hay que hacer una corrección. ¿Ok? Para que nos quede alguillo de clase y nos quedaría nada más esto, la función de escalón unitario. Y con eso cerramos la materia. Entonces, para no adelantar mucho, vamos a dejar ahí. La otra semana haríamos 2 ecuaciones más. De hecho, vean que solo hemos hecho ecuaciones de orden 2, pero también puede ser solo para una ecuación de orden 1. Entonces empezaremos con una ecuación de orden 1 la próxima semana. No sé si hay alguna consulta. Vean que es practicar bastante, ¿verdad? Practicar la parte algebraica. Si ustedes revisan en el folleto hay bastante práctica para que practiquen lo de la transformada. ¿Ok? No sé si hay alguna consulta. Voy a dejar de grabar.